Buenas tardes, compañeros. Nuestra exposición trata de motor de inyección monofásico de fase partida sin condensadores. Esta exposición la vamos a realizar el compañero Oscar Iván González y mi persona Jefferson Barrera Romero. Motor de fase partida. Es uno de los distintos sistemas ideados para el arranque de los motores asíncronos monofásicos. Está basado en cambiar, al menos durante el arranque, el motor monofásico por un bifásico. También el motor dispone de dos devanados, el principal y el auxiliar. Y el motor lleva incorporado un interruptor centrífugo. Este es el diagrama fasioral de un motor de fase partida. Los motores de fase partida poseen dos devanados desfasados 90 grados eléctricos entre sí. El devanado principal tiene gran reactancia y baja resistencia, y el devanado auxiliar tiene una gran resistencia y baja reactancia. Partes del motor de fase partida. Posee como partes el rotor, el estator, las placas térmicas, el interruptor centrífugo, enjaule o embobinado de jaula de ardilla y el embobinado del estator. El rotor. Se compone de tres partes fundamentales. La primera de ellas es el núcleo, formado por un paquete de láminas o chapas de hierro de elevada calidad magnética. La segunda es el eje sobre el cual va ajustado a presión el paquete de chapas. Y la tercera es el arrollamiento, llamado también jaula de ardilla, que consiste en una serie de barras de cobre de gran sección alojadas en ciertas ranuras axilares practicadas en la periferia del núcleo y unidas en cortocircuito mediante dos gruesos aros de cobre situados uno a cada extremo del núcleo. Como observan en la imagen, pues también posee un eje, un ventilador, el anillo de cortocircuito, la laminación del rotor, barra del rotor y la parte de atrás del ventilador. El estator. Esta es una imagen de un estator industrial trifásico de un motor de inducción de corriente alterna de jaula de ardilla. Ahí la pueden observar, su forma y pues cómo está constituido. Placas térmicas. Los escudos o placas térmicas están fijados a la carcasa del estator por medio de tornillos o pernos. Cada escudo tiene un orificio central previsto para alojar el cojinete, sea de bolas o de deslizamiento. Donde descansa el extremo correspondiente del eje rotórico, los dos cojinetes cumplen con las siguientes funciones. Primero, sostiene el peso del rotor. Segundo, mantener a este exactamente centrado en el interior del estator. Y tercero, permitir el giro del rotor con la mínima fricción y evitar que el rotor llegue a rozar con el estator. Ahí como miran la imagen, ahí aparece la vista delantera, la vista lateral y la vista trasera de las placas térmicas. Bueno, compañeros, mi nombre es Oscar González. Continuando con la exposición, viene la parte del interruptor centrífugo. El interruptor centrífugo es su misión es desconectar el arrollamiento de arranque en cuanto el rotor se ha alcanzado una velocidad predeterminada. Otra función es el tipo más corriente, consta de dos partes principales, una fija y otra giratoria. La parte fija está situada por lo general en la cara del interior del escudo frontal del motor y lleva dos contactos. En algunos motores modernos, la parte fija del interruptor está montada en el interior del cuerpo del estator. Ahora, la parte giratoria. La parte giratoria va dispuesta sobre el rotor y el funcionamiento de un interruptor sucede mientras el rotor está en reposo o girando a poca velocidad. Cuando el rotor alcanza aproximadamente un 75%, bueno, más o menos entre un 60 y un 80% de la velocidad de arranque, la parte giratoria cesa de presionar sobre dichos contactos y permite, por lo tanto, que se separen. Este pequeño esquemita que tenemos aquí a nuestra derecha
a nuestra izquierda en la parte inferior nos muestra cómo funciona el circuito como tal. Él lo que hace es que cuando está girando, él está haciendo contacto con el motor, con su respectivo mecanismo de interruptor centrífugo, y cuando alcanza una velocidad del 60 al 80%, hace como si fuera un circuito abierto. Se abre el circuito y deja de estar en contacto con dicho sistema. Ahora, el enjaule o bobinado de jaula de ardilla se compone de una serie de barras de cobre de gran sección que van alojadas dentro de las ranuras del paquete de chapa rotórico. Las barras están soldadas por ambos extremos a gruesos aros de cobre que las cierran en cortocircuito. Los aros de hierro están compuestos aquí en las partes donde van las aletas de ventilación. Esos son los anillos de cortocircuito. En la mayoría de los motores de fase partida llevan, sin embargo, un arrollamiento rotórico con barras y aros de aluminio fundidos en una sola pieza. Aquí a nuestra izquierda podemos ver cómo está compuesto el enjaule o bobinado de jaula de ardilla. En la parte izquierda, en la parte inferior. ¿Qué más se puede decir? Trae algunos o la mayoría de los enjaules o bobinados de jaula de ardilla traen como su respectivo rotor, la mayoría de los rotores traen, ¿no? Traen las aletas de ventilación, las chapas magnéticas, el eje, los anillos de cortocircuito y un cuñero que es para que en caso de que se llegue a adaptar cualquier émbolo o cualquier piñón o cualquier ventilador o lo que se vayan a poner, pues tenga su respectiva seguridad. Ahora, la bobina del estator. El bobinado del estator, el bobinado de trabajo principal, a base de conductor de cobre grueso aislado, dispuesto generalmente en el fondo de una ranura estatórica. El bobinado de arranque o auxiliar, a base de conductor de cobre fino aislado, situado normalmente encima del arrollamiento de trabajo. Ambos arrollamientos están unidos en paralelo. Aquí podemos ver el estator y cómo se bobina el estator. Ahora, en esta pequeña diapositiva, vamos a explicar un poco el funcionamiento de los devanados. Cuando se pone en marcha, este tipo de motor siempre debe tener activado tanto el devanado de arranque como el devanado principal, puesto que las dos corrientes de estos devanados están desfasados aproximadamente en 90 grados, como había dicho el compañero. El motor se parece a un inductor bifásico. Ahora, sin embargo, la fuente de energía es monofásica, por lo tanto el motor se le llama de fase partida debido a que arranca igual que uno bifásico. Partiendo de la línea monofásica, una vez que el motor ha acelerado hasta cerca de su velocidad normal, funcionará utilizando solamente el devanado principal como el del motor de inducción monofásica. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando el devanado principal siempre va a estar activo, pero sin embargo, el devanado de arranque va a dejar de funcionar. O sea, en la imagen de la derecha vemos que el devanado se interrumpe cuando alcanza una velocidad máxima entre un 60 a 80% de la velocidad de arranque del motor. Ahí va a hacer un pequeño, abre el circuito para que deje de circular energía por ahí y solamente queda trabajando el devanado principal. Eso es lo que nos quiere decir. Ahora, si por alguna razón alguno de los devanados, si por alguna razón el mecanismo de interruptor centrífugo falla y los contactos del interruptor no se cierran, o sea, esta parte de nuestra izquierda, el interruptor centrífugo no se cierra, entonces el circuito del devanado de arranque se abrirá. ¿Qué quiere decir? Que si llegado al caso este circuito no se llega a cerrar o queda totalmente cerrado, el circuito se va a abrir. Eso como un sistema de protección. Ahora, hablando un poco del motor, de fase partida, puede tener dos tipos de giros, un sentido derecha y un sentido inversa, o un sentido hacia la izquierda.
¿Cómo funciona? Entonces, en esta diapositiva, para tener un conocimiento de cómo hacer las respectivas conexiones, tenemos que, para hacer el sentido que gire hacia la derecha, tenemos que conectar T1 y T5, haciendo ese que sea un bobinado. Tienen que estar conectados directamente a línea, y el neutro tiene que estar conectado entre T4 y T8 para hacer un sentido de giro. Eso nos haría un sentido de giro hacia la derecha. Ahora, el giro inverso o el giro hacia la izquierda, ¿qué hace? Que sería viceversa, T1 y T8 conectados a línea y T4 y T5 conectados a neutro. Eso lo que va a hacer es cambiar el sentido de giro. Obviamente el cable verde, que siempre va a estar conectado a tierra, eso es cómo cambia el sentido de giro del motor. Ahora, nuestras referencias, espero les haya sido de gran interés nuestra exposición, y hasta una próxima, muchachos. Gracias por todo.